Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Oh, indudablemente. Hola, ¿qué tal, Iglesia Fuente de Vida? Buenas noches y bienvenidos a Haciendo Familia, un nuevo comienzo para tu hogar. A través de esta serie hemos estado trayéndoles entrevistas con amistades, conocidos, profesionales en cada área acerca de la familia, ¿no? Y ya venimos aprendiendo muchas cosas hermosas en cuanto a mejorar nuestra vida familiar. Hoy estamos muy contentos de tener aquí con nosotros Craig Hill. Craig es un empresario, conferencista internacional, es el fundador de Fundamentos para la Familia. Es una organización que trabaja en ayudar a restaurar la familia en 55 países alrededor del mundo. Además, Craig es el autor de 15 libros. Creo que personalmente he leído la gran mayoría de esos libros, son excelentes. Entre ellos, 2 libros que se llaman Bienes, Riquezas y Dinero, ¿no? Y también otro, 5 secretos para el éxito financiero. Estos libros son excelentes. Y bueno, yo y mi esposa personalmente nos hemos beneficiado mucho del Ministerio de Fundamentos para la Familia. Ha sido de gran beneficio para nosotros dos en muchas áreas. Fuente de Vida, la gran parte del liderazgo de Fuente de Vida han pasado a través de un retiro formado y promocionado por Fundamentos para la Familia que se llama Sendas Antiguas. Trata mucho de sanar la identidad y ha sido de gran beneficio para nosotros como Iglesia Fuente de Vida. Hoy le hemos invitado a hablarnos un poco acerca de estos secretos para el éxito financiero, estos bienes, riquezas y dinero, sabiendo que en estos tiempos muchos están pasando por momentos un poco apretados económicamente, ¿no? Exacto. Ajá. Si de pronto estás pensando cómo puedes tú, y en este tiempo de cuarentena estamos todos queriendo tener nuevas oportunidades o nuevos puntos de referencia para poder mejorar nuestra familia, una de las cosas es también empezar con nuestra parte financiera. Estoy muy feliz, estoy muy emocionada que el pastor Craig esté con nosotros esta noche. Igualmente he sido muy beneficiada por todo lo que él ha escrito y toda la información que él tiene, así que por favor tomen atención y disfruten lo que él hoy nos va a enseñar. Ok, Craig. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, pastores. Muy bien, queríamos preguntarle en esta noche, ¿cuál es el problema principal que enfrentan las familias en cuanto a sus finanzas personales? En su opinión experta, ¿cuál es el problema principal que enfrentamos en la familia? ¿No? Primero yo quiero decir saludos a Primero, todos. quiero mandarle saludos a todos en la Iglesia Fuente de Vida. Estoy muy feliz de estar aquí en esta noche. El problema principal, número 1, que enfrenta la familia, la cosa principal que escucho una y otra vez que me preguntan, cuando yo pregunto a la gente, ¿tienes problemas financieros? La gran mayoría me dicen, sí, tengo muchos problemas económicos. ¿Cuál es su problema principal? Yo les pregunto. Y me responden, yo no tengo suficiente dinero. Y la gente piensa, si tan solo tuviera más dinero, todos mis problemas se solucionarían. Y esto es lo que es descubierto. Mucha gente tienen el doble del dinero que ellos tenían hace 20 años.
tenían problemas económicos hace 20 años y aún tienen problemas económicos hoy día. Entonces, el problema principal es cómo piensan las personas. La gran mayoría de las personas piensan como adolescentes. Usted sabe cómo piensan los adolescentes. Déjame hacerte una pregunta. ¿Algunos de ustedes que están viendo este video en esta noche tienen hijos o hijas adolescentes? Algunos dirán, sí, yo tengo. Y si yo les pregunto, si usted le da dinero a su hijo o hija, digamos $10 americanos, ¿qué es lo que va a hacer este hijo o hija con su dinero? ¿Qué haría su hijo con ese dinero? ¿Cuánto gastaría de este dinero? Bueno, lo que harían es gastarlo en gaseosa, caramelos, golosinas, chocolate. ¿Y cuánto de este dinero? ¿Qué monto de estos 10 gastaría de este monto? 100% lo gastarán todo por completo. Y si usted le pregunta a su hijo, ¿tiene problemas económicos? Mamá y papá no me dan suficiente dinero. Esa es la respuesta. Entonces le decimos, vamos a solucionar ese problema para ti, hijo. Hijo, te voy a dar $20. Y entonces tu hijo dice, gracias, gracias papá, gracias mamá. ¿Y qué harán con ese dinero, ese hijo adolescente? ¿Cuánto gastarán? Lo gastarán todo, el 100% de ese dinero. Y volverán a decir, no tengo suficiente dinero. ¿Y qué es lo que la gente dice en estos casos? Ellos dicen, las cosas cuestan demasiado. Entonces, vamos a solucionar ese problema, hijo. Te vamos a dar $30. ¿Y qué harán sus hijos? Lo gastarán todo. El problema es que la mayoría de la gente que yo conozco, que tengan 30 años, 40, 50 años, igual y todavía usan el dinero como si fueran todavía adolescentes. ¿Sabe? Si usted tiene 40, 50 años hoy día, probablemente usted ganará 2 o hasta 3 veces el monto del salario que usted ganaba cuando tenía 20 años. Pero el hecho del asunto, el meollo del asunto, es que usted tenía problemas económicos cuando tenía 20 años y aún los tiene hoy. 20 años y aún los tienes hoy. Porque siempre piensa que su problema es que no tiene suficiente dinero. Pero déjame sugerirte esto. Podría ser que sin importar la cantidad de dinero que usted gana, nunca será suficiente. Eso es lo que he descubierto que es la verdad. La verdad es que la gente piensa que su problema es que no tiene suficiente dinero. Su realidad es que gastan 100% de lo que ganan. Yo voy conociendo gente que tienen 30, 40, 50 años, que han trabajado 20, 30 años y aún así ganan el 100% de lo que ganan. Y Dios me dio una imagen como un tipo de visión cuando estaba visitando África en el país de Zimbabue, que pensaban que no tenían dinero, que eran muy pobres. Y allá yo tuve una imagen que el Señor me mostró que parecía 3 ríos, como que había un tipo glaciar o campo de nevada en la sierra muy grande y de él salían 3 ríos. El primer río había una familia viviendo y cuya percepción del agua y su experiencia con el agua era que nunca hay suficiente agua. Entonces, ¿qué hizo esta familia? Crearon una represa en su río y recolectaron toda el agua que caía del glaciar, porque tenían miedo de que no iban a tener suficiente agua. Entonces pensaban, nos vamos a quedar sin agua, porque sin agua la gente se muere, tenemos que ahorrar toda el agua. Y tenían problemas pensando la noche que nunca iba a haber suficiente agua, que no tenían suficiente agua. Así que recolectaban toda el agua que caía por su río. Hicieron una enorme laguna con su represa. Supongamos que una persona allá arriba en el campo de nieve determina cuánta agua pasa por ese río. Supongamos que esa persona decide enviar el doble de cantidad de agua por ese río. ¿Qué haría? ¿Qué pasaría con ese río? Bueno, solamente se acumularía más y más agua y caería una laguna más y más grande, pero no tendría mayor beneficio, porque cualquier persona que viva más allá, en el flujo, en el camino de ese río, no tendría nada,
porque toda el agua que cae por ese río termina con esa familia y no va más allá. El segundo río había otra familia, y esa otra familia tenía otra comprensión del agua. Su comprensión de la segunda familia es que el propósito del agua es para que nosotros la usemos. En el primer río, la familia pensaba el propósito del agua era supervivencia, para que nosotros sobrevivamos. En el caso de la segunda familia, ellos no tienen miedo de morirse sin agua. Ellos entienden que el agua es para que la usemos, para que ellos la consuman. Entonces la consumen al 100%, toda el agua que cae. Entonces, ¿qué pasa si el que está en el campo de nieve en la sierra decide enviar el doble de cantidad de agua por ese río? ¿Ellos qué harán? Buscar más usos para consumir más. Entonces ellos ponen un sistema de regadío para regar su jardín, siembran más árboles para su familia, ellos hacen una piscina para hacer un parque de agua, toboganes de agua, si tienen más agua, hacen una piscina más grande y terminan con un tremendo parque de aguas y jardín privado solamente para su familia mientras cae más agua. Porque ellos piensan que nosotros necesitamos toda el agua y el propósito de esta agua es para que la consumamos todos nosotros mismos. ¿Cuánta agua, me pregunto, llegará a pasar su casa a los demás que están en camino de ese río? La respuesta es nada. La gente que vive río abajo no reciben nada. Pero hay un tercer río. Vive otra familia. Y es otra familia que ha tenido otra experiencia en cuanto al agua. Su entendimiento y comprensión del agua es que hay tanta agua allá en la sierra que nunca podríamos nosotros gastarla toda, nunca podríamos consumirla toda. El propósito del agua no es solamente para que la consumamos o para que la ahorremos, sino para usar esta agua y hacer que esta agua nos sirva con un propósito para lograr y dar valor para el reino de Dios. Así que esta familia que vive en el tercer río toman una decisión que las otras dos familias no llegan a tomar. Nunca han tomado esta decisión las otras dos familias. Ellos en escrito escriben cuánto es suficiente para nosotros para consumir nosotros mismos. Es decir, en el primer río, esa familia ahorran todo lo que les entra. La familia del segundo río consumen todo lo que les entra. Y la familia en el tercer río toma la decisión de limitar su consumo de agua a lo que ellos necesitan como familia. Y dejan que el resto de esa agua siga fluyendo río abajo, porque en su experiencia hay tanta agua que va a fluir por su río que nunca podrían gastarla toda y nunca acabará. Y lo bello de ese río es esto, es que ellos tienen una relación con el hombre que está en el campo de nieve. El hombre que controla el campo de nieve es su amigo. Entonces nunca tienen miedo que no entrara agua por su río. Ese padre de familia dice, ese que está en el campo de nieve es mi hermano y yo le caigo muy bien. Él siempre se encarga de mandarme agua como en río. No me voy a preocupar, él me conoce, él me ama, yo voy a estar bien. Y no solamente su familia dejan fluir el agua más allá por ese río, sino que también hacen un canal de regadío, una acequia y unos arroyos que escarban para mandar a ese pueblo que está seco por allá. Y hacen canales que llevan agua a otros pueblos por aquí y otros barrios por allá. Y construyen otro canal que canaliza y hace fluir el agua a otra ciudad por allá. Ahora, ellos tienen una visión para tres pueblos más, para crear 3 canales más y llevar agua a esos pueblos. ¿Y qué pasa si el hombre que está en el campo de nieve controlando el flujo de agua decide mandarle el doble de agua? ¿Qué pasa con esa agua? ¿Se queda acumulada? No. Sigue fluyendo y va fluyendo a más lugares y va dando frutos. Déjeme hacerle una pregunta. Si usted fuera la persona que controla el flujo de agua desde el glaciar, arriba en la sierra, ¿dónde mandaría usted el agua?
¿Y cuánta agua podría usted en el primer río? La gran mayoría mandaría lo suficiente de agua. Si estuvieras controlando el agua, mandaría suficiente para que estén bien la primera familia. En el caso de la segunda, mandaría suficiente para que tengan su oficina, pero no su parque de aguas. ¿Y dónde mandaría usted la mayoría del agua? En el tercer río, porque así va a servir más propósitos. Y yo creo que es exactamente lo que hace Dios. La última cosa que quiero hablarles es que las personas que viven en el tercer río piensan acerca del agua de una manera completamente diferente a otras personas. Ahora, el agua en esta historia es una analogía del dinero. Las personas que viven en abundancia en el tercer río piensan acerca del dinero de una manera completamente diferente de los que viven en el primer y segundo río. Los que viven en el tercer río usan el dinero de otra manera por completo que las otras personas. Ahora, si la mayoría de nosotros fuéramos honestos y yo le pregunto honestamente, ¿en qué río vive usted? ¿Cuál es su experiencia o mentalidad en cuanto a los recursos y el dinero? La gran mayoría de las personas nos verían, bueno, yo creo que vivo en el primer río porque he tenido temor toda mi vida de que no voy a tener suficiente. Eso ha sido mi experiencia. No he tenido suficiente. Otros dirían, bueno, creo que yo vivo en el segundo río. Mayormente tengo suficiente, pero nunca más que suficiente. Solo me quedo justo con lo suficiente. Y si yo le pregunto, ¿en qué río le gustaría vivir? Todos dicen, bueno, obvio, quisiera vivir en el tercer río. Entonces la pregunta viene a ser, ¿cómo usted se mueve en el primer, el segundo, al tercer río? Y la mayoría de las personas piensan, bueno, si tuviera más dinero. Y si usted dice eso, es que usted está engañado en sus pensamientos. Usted piensa que el problema es que usted no tiene suficiente dinero. Usted está con un autoengaño mental. El problema es que usted no usa de manera apropiada el dinero que usted tiene. Usted usa mal sus fondos. Las personas en el tercer río, no importa con qué cantidad empieza a fluir su río, ellos miran al dinero de otra manera y lo usan, lo emplean de otra manera. Así que, la pregunta viene a ser, ¿cómo piensan las personas que vivimos en el tercer río? Que van a responderle esa pregunta. Si usted se queda en casa y no se inscribe y no se apunta en estos cursos, va a ser muy difícil que cambie de mentalidad del primero al segundo al tercer río, porque esos cursos que van a enseñar desde la Iglesia Fuente de Vida le van a enseñar cómo pasar del primero al segundo al tercer río. Les voy a compartir un resumen de cómo cambiar tu forma de pensar acerca del dinero, cómo usted usa el dinero. Así que el problema número 1 es la mentira que creen las personas que si tuvieran más dinero me van a solucionar todos mis problemas. Eso es una mentira. Usted no necesita más dinero, necesita empezar a usar de otra manera los fondos que ya tiene y cambiar su mentalidad. Wow, o sea, para como que recalcar, ¿no? La idea de los tres ríos, hay una familia que están en supervivencia, siempre o sea, hay una escasez, nunca tengo lo suficiente, me falta. Si tal vez tuviera más, si yo tuviera más, ahí se solucionarían todos mis problemas, ¿no? Pero es una mentira porque nunca tienen suficiente, ¿no? Ellos tienen la represa, están ahorrando, están como que agarrando para ellos mismos, al final se convierten en egoístas, ¿no? Egocéntricos. Y en la segunda familia, el segundo río, ellos solamente saben gastar, ¿no? Y gastan en ellos mismos, en sus lujos, en sus deseos, en sus caprichos. Yo creo que la primera familia se vuelve tacaña. Claro, se vuelve tacaña por temor. Por temor que se le va a acabar. Claro, y la segunda familia se vuelve egoísta. Porque ellos simplemente dicen, bueno, ya tengo más, ya voy a expandir mi jardín, voy a hacer más. Y cuando ya tienen suficiente, quieren más y más y más, y es una hambre insaciable, ¿no? Pero esa familia en el tercer río,
ellos empiezan a verlo por la relación que tienen con el glaciar, ¿no? Con la confianza, con una mentalidad de abundancia, de provisión, y ellos empiezan a crear canales para que a través y por medio de ellos, una vez usan lo suficiente, es de bendición a otros, ¿no? Y obviamente fluye más y fluye más, se vuelven esos canales de regadío, ¿no? Increíble, increíble. Bueno, muchas gracias por eso, wow. Una de las cosas que puedo ver acá y creo que nos estamos mencionando es acerca de lo que pensamos, ¿no? ¿Cómo estamos pensando? ¿Qué son los pensamientos y creencias que tenemos en tantas áreas de nuestro matrimonio, de nuestro hogar? Eso va a dar siempre un resultado. Ahora, vamos a ir a la segunda pregunta para el pastor Craig Hill. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo puede una familia comenzar a usar los principios de Dios para ordenar sus finanzas? Déjame compartirle la primera cosa que usted puede hacer ahora mismo. ¿Cómo puede usted usar el dinero de otra manera? Yo he dicho que las familias en el tercer río usan su dinero de otra manera. ¿Qué hacen esas familias en el tercer río para usar sus fondos de otra manera? La mayoría de las familias en el primer y segundo río toman 100% de su dinero y lo ponen en un solo banco. Y ellos gastan primero, pagan sus cuentas. Lo primero que hacen con su dinero, con su sueldo, es pagan sus cuentas. Y después que pagan sus cuentas, intentan diezmar. Es difícil diezmar cuando gastas primero. Cuando tú pagas todas tus cuentas primero, se te hace difícil pagar los diezmos. Y tratan de dar ofrendas o de ahorrar un poquito. Hacen un intento, un esfuerzo. Intentan hacerlo multiplicar. El problema es que si usted lo junta todo en un frasco, todos sus fondos en un frasco, yo le llamo frascos porque cuando mis hijos eran pequeños, literalmente yo agarraba frascos físicos, un frasco de mayonesa, un frasco de mermelada vacío, y poníamos el dinero en esos frascos para ellos. Las personas en el primer y segundo río conectaban su dinero en todos sus frascos y luego pagan sus cuentas. Las personas que viven en el tercer río, ¿qué hacen? Es totalmente diferente. Por medio de una historia que quiero compartirles. Las personas en el tercer río nunca ponen todo su dinero en un frasco. Lo ponen en distintos frascos. Y aquí hacen así, primeramente diezman. Dan su diezmo primeramente. Toman 10% de todos sus ingresos y le dan a un diezmo al Señor. Luego ellos dan ofrendas. Luego ahorran. Luego invierten para multiplicarlos y lo que les sobra o lo que les queda usan para sus gastos. Las personas en el primer y segundo río hacen al revés. Ponen todo en un solo frasco, gastan primero y luego intentan diezmar, ahorrar, invertir, etc. No, las personas en el tercer río nunca hacen eso. Quiero hablarles de una historia de una persona que vivía en el tercer río. Y el padre habla a su hijo que tiene 10 años. Así que el padre le dice, hijo, te toca a ti aprender a cómo administrar dinero. Y voy a usar el ejemplo de dólares, porque es la moneda aquí en Estados Unidos donde yo radico. El padre le dice, hijo, te voy a dar $10 cada semana. Y el hijo se emociona, wow, papá, es bastante dinero. Pero el padre dice, primeramente te voy a enseñar una lección, hijo, de Proverbios capítulo 22, versículo 6, que dice, los ricos gobiernan sobre los pobres y el que toma prestado, esclavo es del prestador. Así que la mayoría de la gente no saben esto. Escúchame muy cercamente, hijo. Tú, hijo, tienes una elección. Puedes ser rico o puedes ser pobre. No es una circunstancia de la vida, no depende de la familia natal, es una elección. Escúchame, hijo, la mayoría de las personas piensan, yo nací pobre, mi familia nunca tenía dinero, me crié en el campo, no tuve oportunidades. Así que el padre dice, hijo, aquí hay una revelación. Te voy a dar, hijo, tú puedes ser rico o tú puedes ser pobre.
no depende de las circunstancias, dependen de tus decisiones. El padre le dice, hijo, tú puedes ser el amo o puedes ser el esclavo. Te toca a ti tomar la decisión. Hijo, ¿cuál es tu decisión? Así que el hijo se rasca la cabeza y dice, a ver papá, rico, pobre, amo, esclavo, creo que decido ser rico y el amo. Y el papá le dice, muy bien, muy buena decisión, toma tus primeros $10. Y el hijo dice, wow, gracias papá. Y el papá le dice, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Y, wow, papá, voy a comprar mi gaseosa y mi juguete en el mercado y caramelos. Y el papá le dice, ¿cuánto vas a gastar, hijo? Y el hijo dice, papá, voy a gastarlo todo. Mi lista es más larga del dinero que yo tengo. Ah, lo siento, hijo. Me da pena escuchar eso, porque tú, hijo, acababas de tomar la decisión de ser pobre. Déjame darte una definición de la pobreza. Una persona que gasta 100% de sus ingresos, hijo, una persona pobre es la que gasta el 100% de sus fondos. Toda su vida siempre serán una víctima, siempre echarán la culpa a otra persona por sus circunstancias, porque ellos gastan el 100% de sus ingresos. Así que primera lección, hijo, es si quieres ser rico, la decisión es tuya. Nunca gastes el 100% de tu ingreso. Nunca pongas todos tus ingresos en un solo frasco. Divídelo en distintos frascos. Así que, hijo, te voy a decir otro problema. Si gastas el 100% de tu dinero, de tus ingresos, te vas a olvidar de algo que desesperadamente necesitas y te tocará prestarte dinero para cubrir esa necesidad. ¿Y qué pasa cuando prestas dinero? Proverbios 22 dice que te conviertes en un esclavo de esa persona que te ha prestado. Así que, hijo, gasta todo tu dinero que tendrás que prestar, te volverás pobre y un esclavo. Tú decides. Así que, hijo, yo te sugiero que no hagas eso. De papá, wow, yo no sabía eso. ¿Qué debería hacer? Y el papá dice, hijo, escucha, esto es lo que puedes hacer. Así que el papá agarra 5 frascos y le pone al hijo y le dice al hijo, hijo, primeramente de esos $10 vas a tomar 10%, $1 no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Lo llamamos el diezmo del Señor. Y eso lo ponemos en el primer frasco. Son 5 frascos. Hijo, esto es tu primera prueba calificatoria para ver si puedes administrar recursos. Dios te está dando recursos para ver si tú puedes administrarlos. El diezmo no es que tú le das a 10% de tu dinero. El diezmo se trata de que tú administras el dinero de Dios. Ese diezmo no es tuyo. Es una prueba para que tú muestres tu administración de los fondos de Dios. Si el diezmo le pertenece al Señor, ¿a quién no pertenece? A ti. No te pertenece a ti. Le pertenece a otro, lo que te hace un administrador. Jesucristo dijo en Lucas 16, déjame leerte, hijo, esta escritura. Dice Lucas 16, 12, Jesús dijo, si no has sido fiel en lo que le pertenece a otro, ¿quién te dará lo tuyo? La primera oportunidad que tienes, hijo, para calificar como para aumentar tus finanzas es aprender a administrar dinero, fondos que no te pertenecen. Aprende, hijo, a administrar el dinero que le pertenece a Dios. Se llama el diezmo de Dios. No se trata del dinero que tú le das a Él, sino del dinero de Dios que tú administras. Tú eres un administrador, dice. Hijo, necesitas aprender a administrar el dinero que le pertenece a otro. Primera prueba calificatoria. Así que, de los $10 que te doy, te vas a tomar $1 y lo vas a poner en este primer frasco del diezmo.
Ahora vamos a tomar otro dólar y vamos a ponerlo en un frasco que lo llamamos ofrendas. Ahora, las ofrendas son muy distintas que los diezmos. El diezmo es dinero que le pertenece a Dios que tú administras, hijo. La ofrenda es cuando tú des dinero que es tuyo, que tú tienes autoridad sobre este dinero, dinero que te pertenece, algo totalmente diferente que el diezmo. Así que, hijo, vas a conocer gente que ha perdido sus trabajos, que han pasado una tragedia. Así que vamos a poner dinero en ese frasco que se llama ofrendas, para que puedas dar a otra gente con necesidad, a proyectos misioneros, a otros tipos de cosas que mueven nuestro corazón. Ahora, hijo, otro 10%, otro dólar, vamos a poner en otro frasco distinto que se llama ahorros. Y vamos a tomar 20%, 2 dólares, y ponerlo en otro frasco que se llama inversión para multiplicación. Porque Dios desea que tú aprendas, hijo, cómo multiplicar el dinero. Y el quinto frasco, hijo, pondremos $1 en diezmo, $1 en frasco de ofrenda, $1 en el frasco de ahorros, $2 en el frasco de inversión, y para gastos te quedarán $5, 50%. Bueno, en este ejemplar obviamente es para niños. Yo entiendo que como adulto muchas veces muy pocos de ustedes pueden sobrevivir con solamente gastar en sus gastos personales el 50% de sus ingresos. Cuando yo empecé a hacer este sistema en mi propia vida, solo podíamos designar un porcentaje menor para ofrendas o para ahorros, tal vez 2%, 3%, ¿no? Pero es un comienzo. Un porcentaje que nunca cambia es el diezmo, porque esta palabra es diezmar. ¿Qué significa el diezmo? Significa 10. ¿Qué significa 10%? No puedes diezmar el 8%. No se puede diezmar el 2%, ni 12%, solo el 10%. Viene a ser lo que es el diezmo. Esto no cambia. Y no vas a orar y pedirle a Dios cuánto debes poner en el frasco de diezmo. Es 10%. Eso es lo que significa la palabra. Pero cuando recién comienzas, tal vez en ofrendas o en ahorros o en inversiones, solo puedes poner 1%, 2%, 3%. No importa la cantidad, la idea es empezar. Ahora, el hijo le pregunta al papá, papá, ¿qué significa multiplicación? Yo entiendo todos los frascos, menos este. ¿Qué significa? Y el padre le dice, hijo, Dios es un Dios de la multiplicación. En el primer capítulo de la Biblia del Génesis, Dios le dijo a los seres humanos, sed fructíferos y multiplicaos. Nosotros cuando leíamos eso antes, pensábamos que se trataba solamente de procrear hijos. Pero acá Dios dice, yo soy multiplicador. A mí me gusta multiplicar mi creación. Y sabes, yo pude eliminar el 100% de nuestras deudas, incluyendo la hipoteca de mi casa. Ahora, no tengo tiempo de enseñarles cómo lo eliminé, pero en 3 años yo pude eliminar todas mis deudas, incluso de mi casa, en 3 años. Y cuando hice el cálculo en un Excel, mi cálculo salía que me iba a tomar de 10 a 12 años. Pero de esta simple herramienta, de dividir nuestro dinero en distintos frascos, dar, administrar, ahorrar primero y gastar a lo último en vez de al comienzo, me transformó mis finanzas. Yo quiero compartir con ustedes que yo sé que muchos de ustedes están pasando por una crisis. Muchas personas que están viendo han sentido la crisis por COVID-19 en estos meses. Se ha cerrado la economía, muchos han estado encerrados en sus casas, algunos hasta han perdido sus negocios, su forma de ganarse la vida. Pero ¿saben qué? La palabra crisis en chino es muy interesante. En el idioma chino hay 2 símbolos que forman la palabra crisis. Un símbolo significa amenaza y el segundo símbolo significa oportunidad.
O sea, dentro de cada crisis hay una amenaza y hay también una oportunidad. Y usted puede escoger en qué se enfoca. ¿Se va a enfocar en la amenaza o se va a enfocar en la oportunidad? Y yo quiero decirle a usted que está viendo este video, la mayoría de sus amistades y sus familiares se van a enfocar en la amenaza. Vendrán, le dirán todos los problemas, todos los peligros, todos los temores, pero en cada crisis hay oportunidades. Hay personas que recibirán ideas de parte de Dios para emprender negocios que nunca tuvieron antes. Yo creo que usted va a ser una de esas personas. Mira, todos pasan un náufrago en su vida, de tiempo en tiempo. Pero después de naufragar, hay dos tipos de personas. Algunas personas, 10 años después de ese naufragio, están sentados en la playa. Aún siguen sentados en la playa, hablando del naufragio. Cuán terrible fue, cuánta gente fallecieron, cómo pasó, qué desafortunadamente fue. Hay otra clase de gente que llora por un rato en esa playa y luego aplastan el botón de reiniciar la máquina. Van, recolectan a la leña del barco chocado, van a las palmeras de la isla donde han quedado naufragiados y ellos construyen otro barco y van navegando otra vez y van avanzando. ¿Cuál es la persona que usted quiere ser? ¿La persona sentada en la playa llorando por lo que ha pasado? ¿O la persona que abre sus ojos y sus oídos y busca a Dios para encontrar la oportunidad que Dios le da? Usted no tiene decisión en control sobre lo que le pasó a usted, pero sí tiene usted la decisión de elegir cómo va a responder a lo que le ha pasado. ¿Usted va a retroceder o va a seguir para adelante? Yo creo que ahora mismo estamos al borde de ver muchos milagros que van a suceder en la vida de las personas que tienen ojos para ver y oídos para oír. Usted tiene una decisión. Usted puede ser pobre o rico, así como el padre le contó al niño. Usted puede tomar la decisión de gastar toda su plata, de ponerlo en el mismo banco, de gastar todo primero, o puede usted tomar la decisión de administrar sus gastos, de diezmar primero, de ofrendar, de invertir y después gastar a lo último y buscar oportunidades ahora mismo, en esta crisis, en esta oportunidad. Deje de llorar por el pasado, deje de enfocarse en la amenaza y en los problemas. Empiece a preguntarle a Dios cuáles son las oportunidades que tú me estás presentando. ¿Sabes? Los negocios, la clave de los negocios exitosos son aprender la clave de cómo servir en una necesidad en la gente. Cómo servir a las personas. ¿Sabe usted? Tiene un propósito delante de Dios en este planeta. Dios nos creó, este es su propósito. Dios nos creó para servir a los demás. ¿Cómo podemos servir a los demás? Usando nuestra educación, usando nuestras habilidades, nuestra preparación, para hacerle la vida más fácil a otras personas. Cuando usted empiece a usar su experiencia para servir a los demás, ¿sabes qué? Le pagan a usted dinero por hacer eso. Miren su alrededor. Hay oportunidades que no existían antes, hace unos meses. Hay nuevas oportunidades para servir. Busque la forma de servir mejor la gente y Dios se encargará de ver que se suplan tus necesidades. Si usted está buscando a que otras personas suplan sus necesidades, eso se llama idolatría. Es una idolatría. La gente no son la fuente de su provisión. Dios es la fuente. Dios es la fuente. Deja de mirar a la gente. Deje de mirar el pasado y enfóquese usted en el futuro. Mire las puertas que Dios está abriendo para su vida ahora. Tal vez no las ve porque está llorando tanto por el barco que se hundió. Cuando usted pierde su trabajo, llora. Cuando usted pierde una relación, llora. Pero después de llorar, límpiese los ojos, deje de llorar y este es el momento de dejar de llorar y empezar a buscar las puertas. Y si usted hace eso, el Señor le va a abrir puertas que sean mucho mejores que las que tenía en su pasado. Este es exactamente lo que
Bueno, justo iba a preguntar, creo que en parte ya la contestó, pero mi pregunta era, o sea, ¿cómo la provisión de Dios? Está hablando de la provisión de Dios, ¿no? Porque Dios nos ama, pero mucha gente se enfrenta en estos momentos difíciles, ¿no? Un poco dudando de esa provisión. Ahora, si entendemos que Dios quiere que seamos fructíferos, que multipliquemos, ¿no? Esa es la provisión de Dios. Pero, ¿qué parte o qué papel juega nuestra participación, la participación mía? Me espero ahí en oración, Dios, hasta que tú me provees, hasta que lo hagas caer en mis manos. ¿O qué parte está en las manos de Dios y qué parte está en las manos de uno? Acaba de decir que debemos estar mirando las oportunidades, reconociendo oportunidades, pero mi pregunta es, además que solo ver las oportunidades, ¿qué requiere participación mío esto o la tarea es de Dios completamente? ¿No? Toda la vida se ha diseñado para ser sobrenatural. Dios no diseñó su vida para que sea una persona natural eternamente. Dios te diseñó para que viva usted en su vida sobrenatural. Toda la vida es un milagro. ¿Cómo suceden los milagros? Los milagros suceden con dos partes. Usted hace y se mueve en lo natural y Dios se mueve en lo sobrenatural. Usted no puede hacer las cosas sobrenaturales y Dios no puede hacer las cosas naturales. Piense usted en la vida de Pedro, el apóstol Pedro caminando sobre el agua. Estaba viviendo un milagro sobrenatural. ¿Cómo llegó a suceder? Jesús le dijo, Pedro, ven a mí. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro tuvo que hacer algo bien natural, algo que venía haciendo toda su vida. ¿Qué fue eso? Tuvo que treparse por la orilla del barco y caminar. Habrá salido de ese barco y caminado todos los días, cada vez que venía de pescar, a la orilla y se iba a su casa. Esto no es algo nuevo o inusual. Fue algo bien sencillo. Pedro, vas a hacer algo bien natural. Vas a treparte por la orilla del barco y vas a caminar. Esa fue la parte de Pedro. ¿Cuál fue la parte de Dios? Algo sobrenatural. Mantenerlo sobre la superficie del agua. Pedro no podía mantenerse sobre la superficie del agua. Pero, ¿cuántos otros hombres en el barco experimentaron el milagro? 11 hombres más estaban en el milagro. ¿Experimentaron ellos el milagro? ¿Por qué no? Solo un tipo que se trepó por el barco y empezó a caminar y recibió el milagro. Los demás hombres estaban sentados en el barco esperando que Dios mueva sobrenaturalmente sus piernas. No, Dios no puede hacer tu parte. Tú tienes que hacer tu parte. Tu parte es cuando tú haces lo natural, Dios hace lo sobrenatural. Entonces, este es un ejemplo bien sencillo. Usted que está viendo este video, levántese, dese una mirada alrededor y fíjese en las oportunidades que tiene para servir a los demás. La Biblia dice, el hombre que no trabaja no debe comer. Eso es lo que dice la Biblia. El hombre que no trabaja no debería comer. Es una frase dura, difícil. Un amigo brasilero me dijo esto. Me dice, la vida, pastor, el hombre que no trabaja debe comer, pero no dice que el hombre debe ser pagado. Entonces yo dije, bueno, qué interesante. Sí, no dice la Biblia que usted debe recibir un sueldo, solo que debe trabajar. Si usted trabaja, Dios provee. ¿Quién provee? Dios. Así que yo tenía un amigo en mi ciudad, un hombre mayor de 68 años, que había trabajado toda su vida en la industria de aires diseñando aviones. Y cuando hubo una crisis económica en el 2008, su compañía despidió a la gente mayor y despidió su trabajo. Y él mandó su currículum vitae a todos lados y la gente decía, usted tiene 68 años. Nadie quiere contratar a un hombre de su edad porque no va a trabajar, no tiene mucho futuro. Y los demás decían, esta posición es para gente que es más joven, que recién está aprendiendo. Usted tiene demasiadas calificaciones, usted está sobrecalificado. Así que no podía encontrar un trabajo. Estaba cada vez más deprimido, nadie me quiere contratar.
nadie me contrata, así que no tengo suficiente dinero para jubilarme, necesito trabajar para sobrevivir. Así que yo le dije de lo que le dije a mi amigo brasilero fue, empiece usted a trabajar, pero nadie me quiere contratar. Y yo le digo, busque a alguien que tenga una necesidad para las habilidades que usted tiene, a alguien que usted pueda bendecir y empiece a bendecir, aunque sea como voluntario. Y él me dice, ¿cómo voy a alimentar a mi familia? Y yo le digo, eso no es tu problema, eso es problema de Dios. Ahora tú estás sentado en tu casa haciendo una que otra llamada, buscando trabajo, pero no estás trabajando, no estás contribuyendo en nada productivo a nadie, no estás sirviendo a nadie, no estás ayudando a nadie, no estás bendiciendo a nadie. Estás sentado en tu casa deprimiéndote porque nadie te contrata. Deja eso, anda, trabaja, busca un lugar donde servir. Y obviamente el hombre dijo, ok, pero con algo de escepticismo. Y yo le digo, no es tu problema. El problema de la provisión es de Dios. Es como los demás hombres sentados en el barco con Pedro. ¿Cómo me van a sostener sobre el agua? No es tu problema. Ese es problema de Dios. Tú lo que necesitas hacer es treparte por el barco y caminar. Si Dios no te sostiene, te mueres. Tú, es muy sencillo, hazlo natural. Y si Dios no hace tu parte, te mueres. Pero sabes que no te vas a morir porque Dios siempre va a hacer su parte. Así que este hombre, ¿qué podía hacer para servir a los demás? Lo que este hombre había hecho toda su vida era planeador de proyectos. Así que buscó una compañía y él fue. Ellos necesitaban a alguien que se encargara de las comunicaciones y él se ofreció trabajar por ellos gratuitamente. Él dijo, tengo habilidades, quiero apoyarles de manera gratuita. Y el dueño de la compañía dijo, wow, qué maravilla. Estaba orando para que alguien venga a coordinar estos proyectos y en ese mes empezó a crecer el negocio, fue increíble. Pero después de 3 meses trabajando como voluntario, alguien le ofreció un trabajo. Y él le dijo al dueño de esa compañía donde él estaba trabajando de voluntario que solo le quedaban 2 semanas para trabajar. Él dijo, me gusta estar aquí con ustedes, pero me han ofrecido un trabajo que me paga y necesito alimentar a mi familia. El dueño de esa compañía le dijo, espérese un ratito, ¿cuánto te van a pagar? Y le dice al hombre por el cual había estado trabajando como voluntario, le dice, el monto, te voy a pagar el doble de eso porque no puedo costear perderte. Has creado tanto valor para esta compañía que no me conviene dejar que te contraten. ¿Cómo crea Dios la provisión? Dios provee mientras usted sirve. Usted que está viendo este video, si está sentado en su casa haciendo nada, no contribuyendo, no agregando valor en la vida de nadie, usted está viviendo en el primer río. ¿Por qué Dios va a poner agua en su río? Se está chupando todo el agua. Dios va a poner el agua en la gente que está viviendo en el tercer río. La gente que están sirviendo, la gente que está haciendo de bendición, agregando valor a los demás. Si usted ha perdido o ha experimentado este desastre que ha perdido su trabajo, llore por un rato. Luego límpiese los ojos. Levántese, sáquese, sacúdese el polvo y anda y sirva. Apoye a alguien más. Sirva a la comunidad. Jesús dijo en Mateo 20, déjame leer esto. Si usted quiere ser grande en el reino de Dios, ¿qué dijo Jesús? Mateo 20, versículo 26, Jesús dijo, así no es entre ustedes, el que desea ser grande entre ustedes debe ser su siervo, y el que quiere ser primero debe ser su esclavo. Así que como el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y dar su vida como rescate para muchos. Si usted quiere ser grande en el reino de Dios, ande y sirva a los demás. Busque la forma de bendecir a más vidas. ¿Cómo viene la provisión de Dios? Cuando usted sirve a los demás, cuando usted trae valor a la vida de los demás. Dios verá que tú tengas la provisión necesaria. Si usted está en casa llorando por un pasado perdido, llorando por las cosas que no han resultado, llorando por las cosas que no tiene, usted va a perecer.
porque el hombre que no trabaja no comerá. Esto es un principio, pero no dice que debe ser pagado. Así que la gente empieza a servir con amor a la gente. Una de las cosas que puedo ver en todo lo que está diciendo el pastor Craig Hill, y la verdad es que quisiera que cada uno de ustedes, familia Fuente de Vida, puedan tomar esta oportunidad de estar en la cuarentena. Estamos ahorita en una cuarentena donde yo estoy segura que el Señor no quiere que tú salgas igual de esa cuarentena. Dios no quiere que tú salgas igual de haber estado ese tiempo juntos. Dios quiere hacer algo diferente en tu familia. Dios está trayendo nuevas formas de pensar, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas mentalidades. El Señor quiere renovar tu mente a través de todas estas cosas que estas personas que están viniendo a hablarnos lo han probado, lo han experimentado, lo viven. Y la verdad es que presta tu atención, abre tus oídos y ya sabes, ya tienes tarea, estamos teniendo tarea. A mí me encanta lo que acaba de decir, esto de que, o sea, la provisión de Dios realmente se basa en parte en la participación de nosotros. Es decir, lo que suelta el poder sobrenatural de Dios es el movimiento natural de nosotros. Cuando empezamos a agregar valor a nuestra familia, a nuestra comunidad, empezamos a servir a los demás. Y muchas veces estamos sentados sobre las manos, dejando todos los papeles en las manos de Dios, y Dios dice, pero estoy esperando que te muevas en lo natural. Yo quiero derramarte bendición sobrenatural, ¿no? Y bueno, es increíble, ¿no? Familia Fuente de Vida, empiecen a juntar sus jarras, empiecen a juntar sus sobres o jarras. Organicen. Si tienen alguna duda, por favor, avísenos, que nosotros hemos estado por años haciendo este sistema, justamente porque Craig los mentoreó en todas estas áreas. Ahora, déjame decir una última cosa. Una última cosa es esto. El diablo siempre hará que usted se enfoque en lo que usted no tiene y lo que usted no puede hacer. Cambie su enfoque. Enfóquese en lo que usted tiene y en las habilidades que usted puede hacer. Pero empiece a hacer lo que usted puede hacer. Dios va a hacer las cosas que usted no puede. Pero mientras esté enfocado en lo que no puede hacer, Dios no podrá ayudarlo. Aquí hay un principio interesante. Aún Dios no multiplica a cero. ¿Cuál es la suma de 100 multiplicado por 0? 1.000.000 por 0 viene a ser 0. Aun cuando Jesús quería alimentar a los 5.000 y todas sus familias, tal vez hasta 20.000 personas, ¿qué necesitaba? ¿Qué le hacía falta a Jesucristo? Necesitaba una noche. Él le preguntaba a los discípulos qué tienen y le decían nada, no tenemos nada. Estaban enfocados en lo que no tenían y no podían hacer. No tenemos comida para ayudarles de comer a esta gente. No tenemos dinero para comprar estos víveres. La ciudad está lejos. ¿Cómo lo transportaríamos? Aun si tuviéramos dinero. Estaban enfocados en todo lo que no tenían y no podían hacer. Jesús probablemente se estaba riendo dentro de sí. Ni sabían lo que él iba a hacer. Y él dice, ¿alguien tendrá algo? Y finalmente Andrés dice, bueno, hay un niñito acá que ha traído su lonchera, que su mamita le ha enviado. Un par de pescaditos, un par de pan francés, pero ya va. 20.000 personas, esto es nada. Y Jesús dice, no. Esto no es nada, esto es algo. Tráiganme lo que tienen. Dejen de enfocarse en lo que no tienen. Puede venir, dice Jesús, y decirme, Jesús, lo que usted tiene, no me interesa lo que usted no tiene. Yo no puedo multiplicar lo que no tiene, pero sí puedo multiplicar lo que usted tiene. ¿Qué tiene en sus manos? Bueno, tenemos una lonchera. Muy bien. Dice, es suficiente. Y lo multiplicó Jesús para todo el mundo. Pero ni siquiera Jesús puede multiplicar a 0. Y el diablo sabe eso. Así que el diablo hace que usted se enfoque en lo que no tiene y en lo que no puede hacer, en lo que ya perdió, en sus fracasos, en sus problemas, en la gente que le hicieron trampa, en la gente que le robaron, en la gente que le trataron injustamente.
como he dicho, llore por un rato, perdónelos, suéltelos. Termine, cierre el capítulo y enfóquese en lo que sí tiene a mano. Empecemos con lo que tiene a mano y en lo que puede hacer. Empiece a servir, empiece a contribuir con lo que tiene y mira lo que Dios hará. Dios proveerá lo que usted no tiene. El Señor dará lo que usted no tiene y Él hará las cosas que no puede hacer cuando usted trae a Él lo Me que parece tiene. increíble. Muchas gracias, Pastor Craig Hill, por esas palabras. Creo que ha contestado todas nuestras preguntas. Y yo quisiera aprovechar este momento, a todos los videntes, agradecerles por estar participando en esta conferencia hoy. Y yo quisiera recordarles, yo vengo también diciéndoles eso en las prédicas en este tiempo. Hay que trabajar y administrar lo que tenemos en nuestras manos. Dios ha puesto cosas bajo nuestro control. No podemos cargarnos con lo que hace mal el gobierno, lo que está pasando en la sociedad. No podemos controlar eso, pero sí lo que está en nuestras manos debemos administrarlo en fe. Así que quiero aprovechar este momento para pedirle al pastor Craig Hill que ore por nuestra comunidad y por nuestra iglesia, por las familias que están pasando momentos de crisis financiera en este tiempo, para que Dios pueda bendecirlos y también darles esa revelación, ¿no?, de lo que sí tienen a mano y lo que Dios quiere para ellos. Padre, te doy gracias por Fuente de Vida, por esta comunidad y por este grupo de personas que te aman, que confían en ti. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te pido que viertas sobre ellos tu gracia, tu paz, tu presencia sobrenatural. Y yo pido por cada uno que las personas se muevan de primero y segundo río al tercer río de tu bendición. Y Padre, yo te pido que tú seas su proveedor de las personas mientras ellos se enfocan en lo que ellos sí tienen a mano. Y tú te encargues de lo que no tienen. Mientras ellos se enfoquen en lo que sí pueden hacer, que tú te encargues de lo que no pueden hacer. Y gracias te doy por este tiempo extraordinario, en este momento que estamos viviendo, que hay oportunidades para ellos. Y Padre, te doy gracias y te pido que tú rompas el espíritu de Mamón sobre sus mentes, sus finanzas y sus familias. Y yo suelto el Espíritu Santo de Dios para que dé revelación, comprensión y abra nuevas puertas de las cosas que sí podemos hacer. Y nos comprometemos a ti, que no seremos como las 11 personas sentadas en el barco mirando a Pedro, sino que seremos como Pedro, trepándonos por el barco y caminando sobre las aguas para servir a los demás, para bendecir a los demás, para amarlos y para usar nuestros dones y experiencias y así poder crear algo de bendición para los demás. Así que, Señor, yo bendigo a la comunidad de Fuente de Vida. Gracias por esta comunidad. Gracias por el pastor Jason y por Chris y por los otros líderes en esta comunidad. Bendícelos abundantemente y vierte sobre ellos tu unción. Abrázalos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Y bueno, Fuente de Vida. Y para todos los que han estado viendo este video, tal vez te invitaron, te pasaron el link y casualmente llegaste. Queremos que sepas que Dios te ama, que no es una coincidencia de que tú estés aquí hoy. Amén. Y nosotros, como iglesia, queremos ser tu aliado. Queremos ayudarte a conocer a Cristo Jesús de una forma personal. Él es una fuente de vida y paz y Él quiere ser tu Señor y Salvador, solo a través de fe en su nombre. Así que conecten con nosotros, escríbenos, estamos para que nos visiten después de ese tiempo de cuarentena. Los queremos mucho, que Dios te bendiga y que te cuide, que te llene de su paz. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente